colegio Montejo, que se abrió en los 30, se abrió en la calle 63, allá, casi a un lado de la casa que era de don Álvaro Domínguez Peón. Y los primeros alumnos, voy a leer los nombres, y nos va a dar una cierta idea de muchas cosas. Fueron Álvaro Domínguez Juanes, es el tío de los Martínez Domínguez, de Lourdes, la esposa de Alejandro Gómoli, de Sara, de Maite, la empresaria extraordinaria, de Usha, y de José. Julián Aznar Fernández, Pedro de Regil Espinosa, Bernardo Cano Peón, Ignacio Cano Peón, fue jesuita, dejó de serlo después. Don Francisco Álvarez Ancona, don Panchito Álvarez, de las telas de ahí de la 65 con 60. Luis Felipe Álvarez Ancona, Luis de Pau Manzanero, José Flores Cámara, Alberto Coello Pérez, Francisco Cantón Cano, Panchito Cantón, descendiente del general Cantón, un caballero donde los hay. Augusto Luis Peón Ancona, hermano de don Juan Peón Ancona, también Arturo Peón Ancona, Miguel González Angulo, Manuel Rodríguez Espinosa, Leopoldo Rodríguez Espinosa, José Castellanos Guerra, Eduardo Duarte Novelo, Eduardo Robleda Casares, Francisco Flores Ramos, Enrique Muñoz Rubio, Antonio Trejo Martínez, Antonio Vargas Góngora, Alonso Rosado Torres, Herbert Rosado Torres, Rigel Rosado Torres, Jorge Correa Navarrete, que es un pariente mío, don Ernesto Molina García, el último mohicano, acaba de morir, no sé, el año pasado, el último descendiente de estas huestes, ¿no? Hacendado, de la Unión de Crédito, sabía muchísimo de la historia del Enequem. Trinidad Espinosa Sánchez, don Alberto Casares Ponce, ingeniero, luego fue ingeniero del campanario de la Chrysler. Eduardo Zapata Espinosa, Federico Navarrete Sosa, don Luis Silveira Correa y don Enrique Cámara Peón. Los primeros maristas que llegaron fueron un personaje, don José Sámano Zamora, don Alejandro García González y don Salvador Méndez Arceo, con don Luis, del que habíamos hablado, Quiroga, a la cabeza. Posteriormente, el colegio se trasladaría a la calle 60. En realidad, los enfrentamientos, ya lo hemos dicho, entre liberales y conservadores, que es lo que marca el siglo XIX en México, ya luego va cambiando el rostro de esto y se va complicando, porque los liberales dejaron de ser liberales y se volvieron revolucionarios. Los conservadores empezaron a pedir lo que antes pedían los liberales: elecciones libres, sufragio efectivo, libertad de prensa, un poco independencia de las cámaras y de los poderes, en fin, respeto a la propiedad privada por todas las expropiaciones, las haciendas y cosas de esas. Entonces, y después estos revolucionarios, muchos de ellos se volvieron lo que hoy se llama izquierdista, gente de izquierda, que no es lo mismo que ser liberal. Para nada. Hoy un liberal, en los términos del siglo XIX, para ciertos izquierdistas sería un conservador. Pero bueno, lo cierto es que esto ya se había zanjado y
rápidamente la gente fue aceptando el valor de la educación católica. Fue don Rafael de Regil y Peón quien, al oír hablar a su hermano Alonso sobre el colegio de sus hijos, tuvo la inquietud de abrir en Yucatán un colegio como el Paris Plaisance en Francia. Desde luego, don Rafael supo que don Audomaro Molina Solís, que era hermano de don Olegario, desde el siglo XIX contribuyó al desarrollo de la educación en el Estado, y en ese capítulo la participación entusiasta de don Audomaro para hacer realidad un colegio marista fue determinante. Don Rafael de Regil y Peón no pudo ver cristalizados sus propósitos. El hermano de don Rafael, Alonso, prosiguió con esta tarea y mediante también el obispo de Cuernavaca, Francisco Plancart de Navarrete, pues entraron también en tratos, como ya habían entrado antes el obispo Trischler, ¿no? Se ha sostenido la importancia de estos primeros hermanos que llegaron a Yucatán. Los primeros hermanos que llegaron a Yucatán en su primera etapa, todos fueron franceses, eran de apellido francés. Y sus primeros alumnos, el primer comité, vamos a decir, que luchó para que se quedaran y para que estuvieran, lo integraron Ignacio Peón y Peón, vean los apellidos: Bernardo Cano Castellanos, Benito Aznar, don José Valdés Castillo, don Nicolás Cámara Luján y desde luego don Alfredo de Regil Casares. La presencia de los hermanos maristas, específicamente, no en esta primera etapa, sino en la etapa del siglo XX, de la que hablamos ya, fue determinante. Cambió en mucho. Voy a explicar por qué. Los hermanos maristas tienen 3 niveles. ¿Qué quiere decir esto? Es una orden internacional dedicada a la educación, es una orden nacional y está en las ciudades de México. Es decir, es fácil atraer lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Su vocación a la sencillez es totalmente notable desde siempre. Pero tienen algo que el mismo Octavio Paz reconocía indirectamente, porque él tenía una cierta cosa anticlerical. Había estudiado en un colegio marista un tiempo. Y tenía algo así como que muchos resquemores contra la Iglesia Católica, pero ellos acuñaron una frase aquí en Yucatán, ¿no? Vamos a formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Esto es sumamente importante, porque casi nadie habla de la virtud del ciudadano, y esta es una condición de los tiempos de Grecia. Un ciudadano, por serlo, que es una dignidad muy importante para cualquiera, hoy nos parece lo más común del mundo, pero no lo era, porque muchos no podían ser ciudadanos en la época de Grecia y en la época de Roma. Ser ciudadano de Roma era, hágame usted el favor, iba usted a toda la Romania, era el imperio, y es como ser quizás ciudadano norteamericano, ¿no? Tener ese privilegio. Pero la virtud del ciudadano es ese compromiso que el ciudadano tiene que tener, respetar y hacer crecer en valores la ciudad. Es ese compromiso que todo el que recibe, a la mayoría de edad, la dignidad del ciudadano, tiene que tener. Es decir, si yo no hago algo por mi ciudad, si yo no respondo a este compromiso, que es un poco lo que dice ahora la Iglesia, de transformar las realidades temporales, bueno, lo voy a decir de otra forma: ser imagen de Dios Padre en construir la realidad, como lo hizo Dios. Esa es la virtud del ciudadano del que habla
de la que hablan los griegos. Construir las mejores condiciones de vida en la profesión que tengas, en la política que tengas, pero, o sea, en el partido político en que estés, pero tiene que haber ese compromiso hacia afuera, no mi interés por hacerme rico únicamente, sino hacer algo para mejorar lo que existe. De ahí que haya sido una cantera de tantos políticos, con toda una corriente, de todos los partidos, porque lo mismo Federico Granca estudió en el Colegio Montejo que Patricio Patrón Laviada, que Xavier Abreu, que Carlos Castillo Peraza, que es el prohombre, la imagen de un alumno del Colegio Montejo. La playa es muy grande de política. Carlos Lore de Mola, Mediz, desde luego, fue alumno marista. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.